Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en HBO, ya sea HBO Max o HBO Go, dependiendo de lo que exista en tu país, y que lleva por título simplemente Oslo. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta película, si creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto. Y antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta cinta. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti Oslo. Y antes de continuar, creo que es importante hacer una pequeña aclaración respecto a esta cinta, dado que es una cinta de carácter histórico. Y es que básicamente me voy a referir a qué tal me pareció la película como tal, como producción filmográfica. No así del hecho histórico o este conflicto histórico del cual está contando la historia esta cinta. Así que mi opinión me la reservo simplemente para qué tal me pareció esta película y no para lo que ocurre en la vida real. Dicho esto, ahora sí, comencemos con esta cinta. ¿De qué trata básicamente Oslo? Oslo es una cinta que está protagonizada por Ruth Wilson, que yo al menos la sigo desde que la conocí en His Dark Materials, que si no has visto la review de ese capítulo te dejo acá arriba en las tarjetitas, como la gran Mr. Coulter. Y en este caso Ruth Wilson interpreta a Mona Judd, que es una chica que básicamente es famosa y es conocida históricamente por ser un eje fundamental dentro de los acuerdos de Oslo, y es básicamente unos acuerdos que se realizaron o comenzaron a realizarse a principios de los 90 entre la Organización para la Liberación de Palestina, o la PLO por su sigla en inglés, y básicamente Israel. Entonces, estos acuerdos básicamente son los inicios de una suerte de tregua o de paz que al final de cuentas están comenzando a llevar estos dos países, estos dos grupos al final de cuentas a inicios de los 90, y es lo que nos cuenta esta cinta. Así que eso es básicamente lo que nos va a contar esta película. Cómo es que a través de una suerte de reuniones secretas lideradas por Mona y por su esposo Terje, al final de cuentas lograron que estos acuerdos vieran la luz, o al menos el inicio de estos acuerdos viese la luz entre estos dos pueblos, ¿ok? Y por eso el nombre de Oslo, puesto que esto ocurrió básicamente en esta ubicación. Ahora bien, pasemos a los puntos positivos de esta película. En primer lugar, evidentemente Ruth Wilson. Yo, como ya señalaba, yo vi o me interesé por ver esta película básicamente por ella, y al menos no decepciona. Mantiene un buen nivel interpretativo de esta mujer, que al final de cuentas tiene que ser bastante neutral para poder juntar a estas dos facciones que se odian mutuamente, y eso es algo súper latente en esta película. Entonces ella tiene que siempre mantener la compostura, no opinar mucho, ser imparcial, ser este ente un poco neutral que básicamente facilita la instancia para el diálogo y para que estas dos facciones con sus respectivos representantes puedan sentarse a discutir, y discusión pura y dura, pero también al final de cuentas ver si es que pueden llegar a algún acuerdo. Y todo ese desarrollo del personaje de Ruth está bastante bien hecho, y al menos a mí me gustó muchísimo su interpretación en esta película. Segundo punto que me gustó de esta cinta es que, reconociendo que básicamente conozco bastante poco de este conflicto que existe en Medio Oriente, siento que, y como ya señalaba previamente en el disclaimer, viendo la película como tal, creo que es una película bastante equilibrada. ¿En qué sentido? Que no sentí en ningún momento mientras veía esta cinta que estaba más cargada hacia el bando de Israel, por ejemplo, o hacia el bando de la PLO. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, me gusta la película porque, como he señalado, te plantea un cierto equilibrio entre estas dos facciones, y un poco te queda de cara al espectador de
en sí que quieres apoyar uno u otro, pero en general en la presentación de la película, como he señalado, ambos bandos están bastante bien equilibrados. Se atacan mutuamente, se insultan mutuamente muchas veces, sí, pero como he señalado es mutuo y está bastante en un buen equilibrio dentro de la cinta, así que al menos eso a mí me gustó bastante, que no estuviese en particular cargada a un bando o a otro, pero bueno. Otro punto a favor de la película, o que sí me gustó realmente de la misma, es que es una película básicamente que te ayuda a entender un poco el conflicto, puesto que hay varias escenas y algunas bastante extensas durante la cinta, y es básicamente la discusión o las discusiones que van a tener estos dos bandos o los representantes de estos dos bandos, por lo cual te ayuda básicamente a entender, si es que no conoces mucho del contexto o del por qué se origina este conflicto, entender básicamente las bases muy superficialmente y en lo que cabe dentro de una película de hora y media y un poco más. Sí, evidentemente, pero te da al menos una pincelada de entender por qué básicamente existe este conflicto entre estos dos pueblos de Medio Oriente. Así que como pincelada de contexto histórico, mira, también la película funciona bastante bien. Y por último, que pese a que es una película que hay que reconocer que es lenta, y eso es innegable, no es una película que ocurran muchas escenas de acción, e incluso tampoco las mismas escenas de discusión entre estos dos bandos, con cada uno con sus representantes. Mira, hay que reconocer que la película al final de cuentas igual es lenta, pero es un punto positivo de que no aburre en ningún momento, o al menos yo no me aburrí en ningún instante. Y pese también a que es una temática más bien histórica, que también puede ser un punto que al final del día te termine por no entusiasmar mayormente en verla, tiene un buen ritmo, tiene una forma de contar la historia que está bastante interesante, e incluso tiene escenas que básicamente es esperar una llamada de teléfono, que lo hacen bastante interesante y con cierto movimiento de cámara, cierto ritmo que al final de cuentas ayuda a tú mantenerte súper expectante de qué va a pasar realmente con esa llamada telefónica, por ejemplo. Así que, pese a ser una película lenta, no creo, o yo al menos en mi opinión personal y mi experiencia personal, no me aburrí en ningún instante viendo esta cinta y me mantuve bastante interesado y entretenido incluso con lo que me estaban contando. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de Oslo. En primer lugar, que si no sientes mayor interés por el tema que trata, el tema histórico del que trata esta película, probablemente no sea una película para ti. O sea, un poco tienes que tener esta cierta curiosidad por enterarte de qué pasó en estos acuerdos iniciales entre Israel y la PLO. Pero si no te interesa mayormente, bueno, la película, como he señalado, quizás te termine fastidiando más el hecho de que es lenta y que no logres conectar realmente con la historia o con los personajes que vamos a ver en la misma. Y evidentemente, si ya tienes una opinión forjada respecto a este tema, quizás la película te pueda simpatizar en algunos puntos, o también al final del día terminar por enfadar o terminar indignado con la misma por lo que esté contando en esta duración de hora y media. Así que tiene un poco este contrapeso al final de cuentas la cinta, que si lo abordas más bien por el lado del conflicto histórico real o lo que ocurre hoy en día, la película quizás no cumple, no es quizás tan fiel a la realidad. Evidentemente es una adaptación al final de cuentas de los hechos que ocurrieron en torno al inicio de la década del 90. Entonces tiene estos pequeños consideraciones que pueden ser puntos negativos de la misma, pero en general, y ya para ir un poco redondeando la idea respecto a esta opinión de Oslo, creo que es una buena cinta. Yo al menos me gustó muchísimo, me entretuve bastante, aprendí algo, puesto que, como ya reconocí, no soy muy allegado, no estoy muy enterado realmente de este conflicto que ocurre en Medio Oriente, básicamente porque nunca ha llamado realmente mi atención. Y en general soy más bien pacifista y un poco detesto cualquier tipo de violencia. No, para mí no existe realmente una justificación para la violencia, ni aunque creas tener la razón, no, sorry, violencia no va conmigo. Entonces, al final de cuentas,
por lo mismo no me siento muy atraído realmente a enterarme de qué está ocurriendo en ciertos conflictos bélicos, no solo con este, sino en cualquier otro que tenga las mismas o similares características. Así que, pero esta película al final de cuentas sí me ayudó para entender un poco por qué se origina este conflicto, esté bien o esté mal. Al menos lo que me cuenta la película, y como ya he señalado, entiendo teniendo esta sensación de equilibrio entre ambas facciones y que al final de cuentas no se decanta por ninguna o por otra la película, sino que se mantiene bastante neutral como los mismos personajes protagónicos, creo que la película, al menos conmigo, funcionó muy bien y que puedo recomendar totalmente verla. Y es por eso que ya para ir cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro y a Oslo en HBO le vamos a dar sus, en mi opinión, bien merecidos 4 gatitos de 5. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció esta película. Si realmente te gustó tanto como a mí o en realidad la odiaste y no te gustó para nada. Bueno, si también ese es el caso, me lo dejas acá abajo en los comentarios y así un poco debatimos al respecto. Para ir finalizando este video, simplemente recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta. Y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.